Imagina una época en la que tu refrigerador era un gran bloque de hielo y pequeños ascensores trasladaban la cena de un piso a otro. Hoy damos un vistazo a 10 características de hogares antiguos que se han desvanecido en la historia. Hielera. Antes de la invención de los refrigeradores eléctricos, las hieleras eran un electrodoméstico común utilizado para mantener la comida fría. Una hielera, también conocida como armario frío, era un refrigerador no mecánico que se hizo popular a principios del siglo XX. Funcionaba colocando un gran bloque de hielo en un compartimento en la parte superior, permitiendo que el aire frío circulara hacia abajo para mantener la comida en los compartimentos inferiores. Estas cajas de hielo se fabricaban con paredes huecas revestidas con materiales como estaño o zinc y estaban empaquetadas con materiales aislantes como corcho, aserrín o paja. Las personas tenían que reemplazar regularmente el hielo derretido, generalmente comprándolo a un vendedor de hielo. El diseño de la caja de hielo permitía almacenar productos perecederos por más tiempo sin necesidad de otros métodos de conservación, como el ahumado o el secado. Ventanas de popa. Las ventanas de popa son pequeñas aberturas ubicadas sobre las puertas en muchos edificios antiguos. Eran muy populares antes de que los sistemas de aire acondicionado y calefacción se volvieran comunes. Estas ventanas podían abrirse para dejar entrar aire fresco y mejorar la ventilación, manteniendo la habitación segura. Al estar situadas en lo alto, también permitían el paso de más luz sin comprometer la privacidad. Para abrirlas, las personas usaban herramientas especiales llamadas operadores de travesaño. Estas ventanas no solo eran funcionales, sino que también añadían un detalle arquitectónico único a los edificios de los siglos XVIII y XIX. Parlour, salón. Tener un salón en casa era un signo de estatus social. Este era el lugar donde las familias recibían a los invitados y exhibían sus mejores muebles y obras de arte. A menudo, se le llamaba la mejor habitación de la casa por su decoración elaborada. El salón se utilizaba para eventos familiares importantes como bodas, nacimientos y funerales. Se mantenía cerrado cuando no estaba en uso para conservarlo limpio y listo para los visitantes. Contaba con sillas cómodas, un sofá y, en ocasiones, un piano para la música. Con el tiempo, a medida que las casas cambiaron y se introdujeron televisores y otros tipos de entretenimiento, el salón fue perdiendo relevancia y evolucionó hasta convertirse en lo que hoy llamamos la sala de estar. Cuarto de servicio. El cuarto de servicio era un área especial en las casas grandes donde el personal vivía y trabajaba. Estos cuartos fueron comunes desde finales del siglo XVII hasta principios del siglo XX. Generalmente, en casas más pequeñas, se ubicaban en los sótanos o áticos, mientras que en casas más grandes estaban en una ala o bloque separado. La idea era mantener a los sirvientes cerca del lugar donde se los necesitaba, pero fuera de la vista de las áreas principales de la casa. Los cuartos de servicio reflejan cómo vivía la gente en el pasado, mostrando las diferencias entre las clases sociales y cómo éstas cambiaron con el tiempo. Lavabo. Antes de que la plomería interior fuera común, los lavabos y las jarras eran esenciales en los hogares. Un lavabo, generalmente hecho de madera como caoba o nogal, sostenía estos artículos. Era una mesa pequeña o un gabinete con patas diseñado para sostener un lavabo y una jarra de agua. Por la mañana o antes de acostarse, las personas usaban estos lavabos y jarras para lavarse. Con el tiempo, a medida que se desarrolló la plomería interior, la necesidad de estos elementos disminuyó, volviéndose menos comunes en las casas modernas. Conductos de carbón. Los conductos de carbón eran una parte esencial de muchas casas victorianas, especialmente antes del uso generalizado de la electricidad. Estos conductos se ubicaban en la pared de los cimientos y estaban hechos de metal. Tenían una puerta con bisagras que se abría a un túnel en ángulo, por donde los camiones de carbón vertían el combustible de la semana en una habitación especial del sótano junto al horno. Las paredes de estas habitaciones solían estar teñidas de negro por el hollín. En hogares sin conductos de carbón, el combustible se transportaba en carretillas o bolsas por trabajadores conocidos como lampes. En casas más ricas, se usaba un dispositivo llamado fogonero relay, que transportaba el carbón directamente desde una tolva hasta el horno sin necesidad de manipulación manual. Cableado con perillas y tubos. El cableado con perillas y tubos fue un método temprano de instalación eléctrica en edificios, utilizado desde la década de 1880 hasta la de 1930. Este sistema consistía en conductores de cobre aislados individualmente, que pasaban a través de las cavidades de paredes o techos con la ayuda de tubos y perillas de porcelana que los mantenían en su lugar.
Si bien era más económico que otros métodos en su época, tenía inconvenientes, como la falta de un conductor de puesta a tierra para seguridad y su susceptibilidad a daños mecánicos. Con el aumento de la demanda eléctrica en los hogares, este sistema quedó obsoleto y fue reemplazado por cableado más moderno y seguro. Puertas para leche. Las puertas para leche eran una característica ingeniosa en las casas antiguas, utilizadas para las entregas diarias de leche antes de la popularización de los refrigeradores. Casi todas las familias recibían leche fresca directamente en su hogar. Estas pequeñas puertas aisladas de 2 vías estaban integradas en las paredes de las casas y apartamentos. El lechero colocaba la leche en estos compartimentos desde el exterior, y los residentes la recogían desde dentro sin necesidad de salir. Esto la mantenía segura de animales y ladrones, facilitando la vida cotidiana antes de la llegada de los supermercados y la refrigeración moderna. La despensa del mayordomo. En las casas grandes del siglo XIX y principios del XX, la despensa del mayordomo era una parte esencial del hogar. Se trataba de una habitación o área especial entre la cocina y el comedor, utilizada para almacenar y preparar el servicio de las comidas. En ella se guardaban cubiertos, porcelana y grandes fuentes de servir. También se usaba para tareas como limpiar la plata y llevar inventarios. En algunas casas, el mayordomo incluso dormía en la despensa para vigilar los objetos de valor. Hoy en día, las despensas del mayordomo siguen siendo populares en algunas viviendas y se utilizan como espacios para almacenar alimentos y utensilios de cocina. Montaplatos. Los montaplatos son pequeños elevadores de carga diseñados para transportar objetos, especialmente comida, entre pisos. Eran muy populares en casas de varios niveles y todavía se encuentran en algunos edificios modernos, como restaurantes y escuelas. Antes de la invención de los motores eléctricos en la década de 1920, los montaplatos funcionaban manualmente con cuerdas y poleas. El diseño mecánico del montaplatos fue patentado por George W. Cannon a finales del siglo XIX. Estos dispositivos eran más pequeños y menos potentes que los ascensores de pasajeros, generalmente capaces de manejar cargas de unos pocos cientos de libras. Facilitaban el transporte de alimentos, ropa y otros objetos en casas grandes. Rieles para cuadros. Los rieles para cuadros eran una forma elegante e inteligente de colgar pinturas en las casas antiguas. Se trataba de molduras que recorrían las paredes cerca del techo, permitiendo colgar cuadros mediante ganchos y alambres sin necesidad de hacer agujeros en las paredes de yeso, que podían dañarse fácilmente. Además de ser prácticos, estos rieles añadían un toque decorativo a las habitaciones y fueron especialmente populares en las casas construidas en los siglos XIX y principios del XX. Si disfrutaste estos 10 momentos, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Realmente ayuda a un canal pequeño como el nuestro a crecer. Además, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historia y curiosidades. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de estos fascinantes recuerdos del pasado. Gracias por tu apoyo y nos vemos.